Hola hermanos, una vez más estamos frente a esta pantalla chica y es una alegría y un honor poder compartirles. Para ello pues rogarles que me acompañen en esta oración. Padre bendito, muchas gracias por tu palabra y gracias por ayudar. Sí, rogarte que tú me ayudes a poder entregar este mensaje tuyo, pedirte que tú estés obrando, Señor, te pido. En el nombre de Jesús, Señor, rogarte que tú me ayudes a que puedan compartir y también rogarte que tu Espíritu haga llegar este mensaje a cada corazón conforme a su necesidad. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hermanos. Bueno, hoy estaremos compartiendo pues acerca de la vida y familia de Elcana. Sobre todo vamos a resaltar la vida de Ana. Bueno, conocen, no donde perderse, conocen, es una historia muy conocida, ¿no es cierto? Pero vamos a leer, está primero de Samuel, si abrimos, capítulo 1, verso 1 al 18. Tal vez algo que para no volver a repetir, tal vez vamos a ir por partes, ¿sí? Me gustaría primeramente leer del verso 1 al verso 3. ¿Está bien? Dice: Nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. No, la primera parte. Miren, un aspecto que es bien importante para mí tomar en cuenta en este momento es lo siguiente. Esta historia muestra que cada uno de nosotros necesitamos revisar aspectos que cuando estamos pasando en un momento doloroso o un momento de angustia, ¿no? ¿Cómo pasamos ese tiempo de adorar a Dios? Bueno, algunas veces yo me he sentido muy triste o angustiado por ciertas situaciones que voy pasando, pero a veces como el corazón que está apocado, acongojado, a veces no quiere orar, a veces no quiere ir a la iglesia, ¿no es cierto? Les pasa eso. Pero esta historia nos ha de ayudar y nosotros reflexionemos en eso. Bueno, aquí nos resaltan estos primeros versículos, hablándonos de este hombre que se llamaba Elcana, ¿no? La palabra de Dios describe, ¿no?, que su origen genealógico, ¿no?, que era descendiente de Suf. En Primera Crónicas, capítulo 6, verso 16 al 30, nos muestra que Suf era descendiente de la tribu de Leví. Entonces, este hombre se nota que tenía una descendencia muy especial, ¿no?, porque los levitas eran muy especiales, un tesoro especial para Dios. Ahora, una de las cosas que en sí nos muestra en el verso 2, también antes de pasar esto, nos muestra que eran de la tribu de, ¿dónde? Efrateo, ¿no? Él era un efrateo de la tribu de Efraín. Y una de las cosas que dice aquí, nos va mencionando, él tenía dos mujeres, ¿sí? Dos mujeres. Y nos da roles, ¿no? La una era Ana y de la otra era Penina. Ahora, aquí Elcana, al mostrarnos que tenía dos mujeres, ¿sí?, la palabra, al mostrarnos esto, yo noto que no está diciendo que Dios aprobaba la poligamia en que vivía en Elcana. No. Creo que eso tenemos que tener bien en claro. Sí, a veces hay, pues, personas, no dentro de la iglesia, pero personas que dicen, ¿y cómo Dios permitía antes y ahora? Creo que se puede. Creo que es una excusa, ¿no? Porque en los principios de Dios, desde el origen del ser humano, era un varón y una mujer. Por ejemplo, aquí por Tariga dicen, ¿no? Hay 7 mujeres para un hombre, dice, según ellos. Pero es una excusa, ¿no?, para realmente vivir en adulterio o sencillamente en
en poligamia, ¿no es cierto? Ahora, tal vez no se lo poligamia, por ejemplo, no se lo practica como antes, tal vez no, llevando y viviendo siempre como las mujeres, pero cayendo en adulterio, sí. Aquí, por ejemplo, hay hombres que lo llaman el cholero, aquel que está cambiando mujeres todo darlo, aún siendo casados. Entonces, es como que a veces eso pareciera que delante de los ojos de Dios no es problema, así pareciera. Pero quiero decirles, y para realmente así seguir afirmando, que eso no era permitido, ¿no? O sea, delante de Dios, delante de los ojos de Dios no es aprobado. En tiempos antiguos se dice que la poligamia era permitido y era una realidad dentro de la sociedad. Para Dios, quiera uno o no, eso no era aprobado. Para Él siempre fue un varón y una mujer. Este registro de la poligamia en la Biblia, como lo está presentando aquí con la vida de Elcana y las dos mujeres, eso no quiere decir que Dios lo aprueba. Si bien lo ha permitido, es para mostrarnos que creo que se está mal, ¿es cierto? Y no solamente este registro, ¿no es cierto? Yo conozco en este momento por dos personajes muy importantes, realmente muy importantes, Abraham y Jacob. Bueno, ante esa situación yo veo, ¿no? Dios siempre ha estado en contra. Entonces, yo veo que Dios siempre ha estado mostrando su voluntad permisiva, permitiendo. Pero así su voluntad perfecta, no. Ahora, debido a que Elcana vivía con esas dos mujeres, nos muestra, pues, ¿no? Luchas y conflictos, sí, que surgen, pues, en una vida familiar, como una evidencia y resultado de que va a ocurrir siempre problemas en una vida familiar poligámica. Bueno, tal vez esto no está dirigido para decir que están viviendo en poligamia, pero para conocimiento, ¿no? Dice, ¿no? El verso 3, todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y por ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Qué interesante. Elcana y su familia eran devotos para ir a adorar a Dios. Qué interesante. Dice que cada año Elcana y su familia iban a adorar a Dios a través del sacrificio que ofrecían en el tabernáculo. Qué interesante. Ustedes saben que la ley de Moisés enseñaba que los israelitas, sobre todo los varones, ¿no? Que para ir a adorar a Dios, ¿no? A través del sacrificio, tenía que ser en el lugar donde Dios había escogido. Tenía que ser en el tiempo establecido. Y tenía que ser con una actitud alegre. ¿Oh, en serio? Sí, Deuteronomio capítulo 16, versos 15 y 16, nos enseña eso. Mire lo que dice. Quisiera leer, ¿no? Desde el verso 14. Perdón. Voy a poner un mixarización. Dice, y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Ahora escuchen, dice, 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. ¿Qué tal esa actitud? Linda. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Ahí está. ¿No ve? El varón tenía que saber que tenía que ir a adorar cuando era soltero o cuando era niño aprendido de su padre, pero no es cierto, pero una vez que ya tenía una familia, tenía que llevar su familia al lugar donde Dios había escogido. Luego dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Siempre tenían que llevar. ¡Qué bonito! ¿Saben qué, hermanos? Yo a veces veo, ¿no? No tenemos ¿cómo se dice? Esa práctica de llevar de lo que tenemos más allá, ¿no? A veces nos conformamos con nuestro diezmo y nuestra ofrenda, punto. Pero en una iglesia, algo muy bonito, ¿no? Resaltaron
Había una hermana que Dios le había bendecido con una librería. Y una vez que le bendijo con la librería, ella sacó, ¿no?, de todos sus objetos, de todos sus materiales, una cantidad, ¿no?, y llevó a la iglesia. Y diciendo, no quiero no solamente llevar mi dinero, sino quiero también bendecir con esta materia. Y en otro tiempo había llevado también, ¿no?, bolígrafos, ¿no?, con nombrecitas y bien especial, ¿no? Jehová te ama, toda la iglesia. Y en otra ocasión también Dios la ha bendecido y ha llevado, ¿no?, un refrigerio, por ejemplo. Esas cosas no tenemos esa costumbre, ¿no es cierto? Mejor si vamos y nos dan, ¿no? Bueno, por lo menos en algunas iglesias eso yo veo, ¿no? Mejor si me dan que dar, ¿no es cierto? A veces prefieren recibir que dar. Entonces, aquí la palabra de Dios tenía bien claro establecido para los israelitas que cuando iban, ¿no es cierto?, bueno, tenían que ir sin manos vacías. Tenían que ir realmente para ir a adorar y presentar, ¿no?, con una actitud alegre. Y eso se tenía que hacer, no como a la manera de uno. Y creo que ese es, en este tiempo, para congregarse, creo que ese es el mal que cometemos, ¿no? Si bien no hace perder nuestra salvación, pero es un punto que donde se inicia para endurar nuestro corazón. Sí, porque a veces nos aprovechamos de la gracia de Dios, ¿no? A veces hacemos decir que la gracia, bueno, le va a soportar todos mis malcriadeces. Yo creo que no es así. Y si algo que yo quiero aprovechar de la ley, para no, tal vez no cayendo en el legalismo, pero qué importante tener las cosas bien ordenadas y tener las cosas bien claras. Por ejemplo, Elcana y toda su familia, a pesar con todo lo que estaban pasando como familia, ellos tenían bien claro esto. Iban al lugar donde Dios había establecido, iban a ser ministrados por personas que Dios les había designado, aunque estos realmente, más adelante lo vamos a ver, no estaban tan bien. Ellos no lo hacían a su manera. Yo puedo quemar, yo puedo hacer, no, sino lo hacían a la manera de Dios. Entonces eso nos muestra, ¿no?, de que todos los adoradores que iban a Silo, sabían claramente y tenían bien definido cómo tenían que adorar a Dios, ¿no? Sabían el momento, el lugar, la actitud correcta que tenían que tener. Entonces, esto nos ayuda a que cada uno de nosotros podamos comprender lo siguiente. Elcana tenía bien claro su adoración a Dios, bien claro. Para él se nota que era bien importante ir a adorar a Dios, ¿no?, a través de ese sacrificio. Eso es. Ahora, aunque su hogar atravesaba luchas y conflicto, él estaba dispuesto. No estaba negociando, no estaba, él tenía que congregarse y ir a adorar. Otro aspecto, él iba con toda su familia. No decía, ay, muy problemáticos son ustedes. No. Y a veces sucede, ¿no es cierto? No sé si les ha sucedido, a veces me pasa a mí con mi familia. Justo en el momento donde tengo que estar yendo y tengo que compartir más, los problemas suscitan con mis hijos. O como padres, ¿no? Como padres decir, ay, no vayan. Pero, bueno, esto nos enseña, realmente me enseña a ir con paciencia. Al final, pues, ¿qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene que Él? ¿Qué nos ha hecho, puedo decir, para que nosotros dejemos de adorar o dejemos de llevar a nuestros seres queridos? Entonces yo veo que todo varón deberíamos, ¿no?, decir, vamos, adelante, vamos, alístense, ¿no? Como hacemos cuando tienen que ir al colegio, ¿no es cierto? O como cuando tienen que ir a la universidad, o como cuando tienen que ir al trabajo. Yo noto que para nuestros beneficios somos tan diligentes, somos tan legalistas, somos tan puntuales para que no quedar mal y no perder los beneficios. Lo hacemos. Y en todo lugar, me imagino que allí en la ciudad es así, y aquí es igual. Pero para las cosas de Dios, cuando queremos, lo hacemos. Y cuando no. Por eso yo noto. Cuando quiero, voy. Este domingo voy. Cuando no. O a la hora que quiero ir, estaré como el tiempo de la alabanza, pero un poquito más.
Y si el predicador más su mensaje es aburrido, él está, ¿no es cierto? Entonces, yo noto que a veces nos volvemos tan cómodos y a veces también, muchas veces nos hacemos llevar o nos distraemos por situaciones tan así sencillas, ¿no? Que nos alejan de Dios. Pero para este el canon no era así. Él, por ejemplo, no medía el gasto que demandaba ir al asilo, sino estaba tan dispuesto a gastar. Cuando dice hijos e hijas, 2 mujeres, los problemas, cargar con todo ello, ir a gastar así. Bueno, él estaba dispuesto. Para él no era un conflicto, para él no era un impedimento la economía. Entonces yo no sé si ustedes están captando esto, pero lo que yo veo que sí es bien necesario hacer. ¿Cierto? Ahora, otro aspecto que también, él estaba dispuesto a recorrer la distancia. No solo, yo bien era Ramataim. Disculpen, por en esta ocasión no he visto cuántos kilómetros tenía de Ramataim al asilo, pero mínimamente que camina 2 a 3 horas. Mínimamente. No creo que decir, por ejemplo, Naranjos está a 10 kilómetros. Hay hermanos que se vienen a pie y hay hermanos que se vienen en movilidad. Pero antes, contándoles por este sector, habían hermanos que caminaban 8 horas para venirse a un retiro. 8. Y no les importaba, aún en pleno frío y en plena lluvia, perdiendo las botas. Pero ahora han entrado buses, hay trufis, el camino ha mejorado y la gente se ha vuelto bien cómoda. Si hay dinero, va. Si no, no hay. ¿No es cierto? Entonces, como que yo noto el adorar a Dios en cosas sencillas se vuelve negociable. Y al ser negociable, la verdad, nuestra fe va decayendo, ¿no? Nuestro corazón va endureciéndose. Tal vez no estamos cayendo en una corrupción, un desfalco, o no estamos metidos en la drogadicción, o no somos aquellos adúlteros o aquellos borrachos, pero en cosas sencillas realmente yo veo que sí vamos cayendo. Posteriormente, dice, más adelante, nos dice el verso 4, o el mismo verso 3 nos habla del lugar, ¿no? Del lugar de adoración, Silo, y del personal, puedo decir, ¿no? De servicio, Elí y Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Bueno, una de las cosas que yo veo es que el escritor de Samuel nos menciona, ¿no? El lugar de Silo, y sobre todo resalta diciendo, y donde estaban los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, pero este resalte no es porque eran unos sacerdotes muy buenos, no era porque eran sacerdotes temerosos, buenos servidores de Dios, sino se dice que en 2 de Samuel capítulo 2, versos 12 al 17, nos menciona que realmente eran unos abusivos, muy abusivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, dicen, lo voy a leer, verso 12, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, ¿no? Y del verso 13 al verso 16 nos menciona que cometían unos abusos terribles con las ofrendas de Dios. Alteraban terriblemente. Por ejemplo, es que los sacerdotes tenían que comer después que se ha ofrecido. Pero esto, antes que se ofrezca, estaban pidiendo carne, ¿no es cierto? Y eso es alterar. Y el verso 17 nos decía, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¡Qué increíble! O sea, el testimonio, el trabajo que estos hombres hacían realmente estaba lejos de Dios, muy lejos de Dios. Entonces, en realidad, este lugar de adoración, ¿no? Junto a su personal, se puede decir que no era nada indicado ni recomendable para adorar a Dios. ¿Verdad? Si nos ponemos a pensar en este momento, ¿cómo sería una iglesia así? ¿No? Los diezmos se los gastan, las ofrendas mal manejadas, es decir, más adulterio, fornicación, y
no, una desobediencia a los líderes, andan como quieren. ¿Qué tal es? Terrible. Pero una de las cosas que yo noto, a pesar de este tipo de problemas de iglesia que tenía, el Cana todavía seguía yendo. O sea, su enfoque, el enfoque del corazón del Cana y su familia estaban en Dios. Creo que es lo que no tenemos que perder, hermanos. El enfoque. A veces perdemos. ¿Por qué? Porque tal vez a veces miramos pues un error doctrinal. O a veces, tal vez es tan monótono la forma de predicar de cierto maestro. O mucha alabanza. O no piden esto. O no hacen. O sea, como que a veces, en vez de ir a aprender, o en vez de ir con esos deseos de aprender, de recibir de Dios, a veces nos concentramos y nos distraemos en ver todo lo que es lo malo. Entonces eso estanca. Eso estanca la adoración. Eso perjudica, eso distrae. Pero en cambio la adoración y el servicio de Elcana no era así. No importaba lo que estaba sucediendo, todas las cosas que estaban sucediendo en Silo, juntamente con esos pastores, se puede decir como en ese tiempo, pero su adoración no fue invalidada, porque él iba cada vez, es porque realmente su enfoque estaba en adorar a Dios. Y esto me recuerda a lo que dijo Jesús. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Creo que el Cana nos da una buena lección. Claro que si tenían una debilidad, vivir en poligamia o los conflictos internos que tenían en casa. Pero ese deseo y decisión de ir a adorar a Dios, a pesar de las luchas y conflictos en nuestra casa, con nuestra persona, o en la iglesia, o en el trabajo, creo que cuando nosotros enfocamos nuestro corazón a Dios, también Dios nos recibe, atiende nuestra adoración y nuestro servicio. Y creo que caminando así no nos vamos a perder. No nos vamos a perder. El verso 4 al 8, ¿no?, de Primera de Samuel, dice de la siguiente manera: cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía el sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todos sus hijos y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así, cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás aquí? Está afligido tu corazón. ¿No te soy mejor que 10 hijos? Increíble. Y muy lindo, la verdad, a la vez. ¿Por qué increíble? Porque se nota que el conflicto que había en las esposas del Cana, ¿no?, después de adorar a través del sacrificio a Dios, ¿no?, o sea, sucedía algo, había comida. Y esa comida ceremonial, el Cana compartía, ¿no?, con su familia, dándoles a cada uno sus porciones. A Penina dice que le daba a sus hijos e hijas, ¿no? Yo me imagino que les daba una buena porción. Qué lindo. En otras palabras, como decimos, una rica parrilla, ¿no? Y a Ana también, el Cana dice que mostraba su amor y su favor, dándole una parte escogida, ¿no? Porque tal vez esta mujer sufría y el problema, y era conocido, ¿no?, el problema de Ana, su esterilidad. Porque justamente el escritor de Samuel también dice, ¿no?, o sea, Ana, aunque Jehová lo dice, ¿no?, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¡Qué increíble! Ana tenía un problema, la esterilidad. Terrible problema, porque yo noto, ¿no?, que la esterilidad en el Antiguo Testamento era muy triste, era muy difícil sobreponerse sobre ello, ¿no?, porque
Una mujer estéril era considerada una mujer fracasada, una mujer que no tenía futuro. Y también era una vergüenza social para su marido. Y, por cierto, una de las cosas que se nota, aún con mucha tristeza eso, aún el esposo estaba obligado a divorciarse de este tipo de estas mujeres que pasaban esta situación o este problema. Entonces, ahí notamos que Elcana no era un hombre así malo, ¿no? Sino era un hombre muy amoroso para con ella. O sea, dice aquí, ¿no?, que lo amaba, y de esa manera también lo atendía. Muy lindo por una parte, pero por otra parte también se nota que eso producía, ¿no?, un problema, un conflicto entre Penina y Ana. Yo creo que Penina se daba cuenta. ¿Qué persona cuando vive con su dentro de la familia no se da cuenta cuando hay parcialidades, cuando hay preferencias? ¿Quién no se da cuenta? ¿No es cierto? Entonces yo creo que por esta razón Penina, a esas preferencias que él hacía Elcana, hace esa reacción, ¿no?, de hacerle problemas a Penina. Entonces, una de las cosas que yo quiero mencionar en este momento es que a veces podemos tener problemas, ¿no?, de esterilidad. Y, ¿verdad? Aún en la iglesia, de manera espiritual, a veces sucede en eso. A veces no tienes el don, o no has trabajado el don, o a veces no hay esa habilidad para servir, y como que te sientes estéril, no sabes cómo aportar, no sabes cómo hacer. Y como que también muchas veces, cuando hay grupo de amigos o en el servicio mismo, se encierran y no hay apertura para dar lugar, oportunidades a otros. Y yo veo que no, que realmente ocasiona conflictos, ¿no? Ahora, ¿qué hace en referencia a esa situación? Una de las cosas que hace es lo siguiente, ¿no? Penina, aprovechándose de estas circunstancias adversas de Ana, dice, ¿no es cierto?, le comienza a incitar, le comienza a fastidiar, le comienza a así ofenderla, ¿no?, por su esterilidad. Me imagino, ¿no?, le hace sentir miserable. Me imagino que lo dice vos. Bueno, me acuerdo hace tiempo, cuando, era adolescente, había una señora en la mina donde mis papás vivían y trabajaba mi padre, una mujer que era así, le decían mula, y no entendía, esa mula, ¿no? Y cuando había fiestas, o sea, así de esa manera lo reprimían, y la mujer iba a llorar, y se emborrachaba. Y qué terrible es cuando alguien te irrita, ¿no?, sobre tu problema, sobre lo que no puedes. Qué feo. Pero una de las cosas que yo quiero tal vez aprovechar en este momento es que este hecho que sucedía no solamente se volvió una ocasión, sino volvió en varias ocasiones, porque la misma palabra nos dice de la siguiente manera. Dice el verso 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana no tuvo, ¿no?, tal vez un consejero matrimonial donde ir a pedir ayuda o quejarse. Tal vez su mismo marido, Elcana, aunque no le ha podido solucionar este problema, aunque muchas veces le ha contado, mira, si me dice la Penina, esto está pasando con la Penina, y no lo puede. Entonces, por tanto, ¿a qué se aferraba? A llorar, a no comer. Sí. Posiblemente por no alimentarse bien se enfermaba, o no podía disfrutar de esa adoración que debería disfrutar ahí en cielo. Entonces, queridos hermanos, yo noto en este aspecto, muchas veces yo veo que hay
em- impedimentos, ¿no?, para nuestra adoración, porque a veces me doy cuenta que uno tiene esos deseos de ir a adorar, pero cuando está con problemas, qué difícil, qué difícil. O sea, por eso creo que tal vez muchas veces uno prefiere estar ahí en casa, ¿no? O a veces prefiere tal vez distraer ese dolor y tomando otras actividades que le gustan, actividades que tal vez posiblemente le hagan olvidar. Y yo sé que muchos hermanos, no por esa distracción de tomar soluciones temporales o soluciones que no le van a solucionar en realidad, sino van a aumentar el hueco más terriblemente, a veces se aíslan, se apartan de Dios. Creo que animales, hermanos, que pueden acercarse, pueden buscar, ahí están los pastores, para aconsejar, para orar, o buscar a aquellos hermanos que están un poco más maduros, e ir, pedir apoyo de oración. Porque es lo que no tenía Ana, es lo que no tenía ella. Tiene que esperar. Entonces, esto hace que nosotros también podamos ver, ¿no?, que necesitamos tener cuidado. Ahora, el Cana se acerca, ¿no?, a consolarle con amor. Pero no satisfacía, pues, calmar su dolor. ¿No es cierto? La respuesta de Elcana al dolor de Ana fue, pues, con amor, fue con ese cariño, seguramente. A veces es lo que ocurre, ¿no? A veces a veces encontramos hermanos que están quebrados, o nos cuentan, pero yo me doy cuenta y creo que para los que consolamos, no somos la solución adecuada. Sí podemos extender un consuelo, podemos extender una palabra, pero algo que yo veo que no vamos a poder comprender o ser sensibles, ¿no?, a entender para satisfacer su necesidad. Hay necesidades que sí podemos atenderlas, pero hay necesidades que solo Dios puede atender. Pero con muchas veces, ¿no?, como pastor me ha pasado, o sea, a veces quiero ocupar el lugar de Jesús, de ser salvador, de ser consejero, de arreglar, de extender misericordia, de perdonarle. O sea, a veces quiero hacer más que Jesús. Y creo que ese es el peligro que corremos los que realmente consolamos o nos gustan pastorear. Y una de las cosas que he ido aprendiendo no es así. Necesito distinguir o discernir qué cosas me corresponden a mí y qué cosas le corresponden a Dios. Y eso es que creo que es donde no tenemos que perder, hermanos. Entonces quiero animarles a todos los que son consoladores. Dios nos quiere usar. El Cana de oro estaba usando, ¿no? Ahora, el dolor y la amargura, noto que no nos deja adorar a Dios. No nos deja, no nos permite disfrutar del consuelo de las personas, ni nos permite disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Eso es lo que estaba pasando con Ana. No podía disfrutar de su adoración con Dios en sí. No podía disfrutar de la bendición de esa rica comida que siempre se compartía como familia. No podía agarrar el consuelo de su esposo. Entonces, eso yo pienso que también sucede en nosotros. ¿Y qué debemos hacer? Yo creo que más adelante lo vamos a ver qué hizo Ana. Esta historia, ¿no?, al final, esta historia nos muestra que esos posibles problemas en el hogar, o en el trabajo, la iglesia, o otro lugar, nos quita, pues, nos impide esa disposición de adorar. La verdad nos vuelve miserables. Nuestro tiempo de adoración en la casa de Dios, la verdad, se vuelve inútil, se vuelve seco, se vuelve, sin fruto, ¿no es cierto? No nos deja disfrutar de las bendiciones, como, por ejemplo, el poder cantar en la casa de Dios, o el poder disfrutar de la comunión del hermano. Sencillamente no nos dejamos ministrar por la palabra de Dios, porque a veces resaltamos más nuestro dolor, nuestra angustia,
que hacerle a un lado y permitir que Dios tome eso. Eso yo creo que lo que estaba pasando con Anita. Muchas veces vamos, ¿no? Con una esperanza al culto, tenemos la esperanza de recibir una palabra o una palabra profética y como que a veces no se cumple, no satisface. ¿Y qué hacen? Nuestras expectativas se derrumban, ¿no es cierto? Y como hemos ido así con expectativas dolidos, tal vez queriendo, y de repente cuando no cubre eso, ¿qué sucede? Volvemos más secos de lo que hemos sido. Entonces, queridos hermanos, aquí esta historia nos enseña que de verdad cada uno de nosotros necesitamos tener cuidado, necesitamos tener tal cuidado. Ahora, el conflicto, ¿no? El consuelo humano no satisface, ¿no es cierto?, ni soluciona cuando nuestro problema, ¿no?, solo Dios puede solucionar. No. Pero creo que es ahí donde no podemos distinguir. Dios nos ayuda. Oremos a Dios para que nos ayude a saber distinguir quién tiene que solucionar Dios y qué tengo que solucionar yo. A veces sucede con los papás, no con los hijos. A veces pensamos que dándoles estudios, dándoles comodidades, tal vez muchas opciones, pensamos que vamos a solucionar su vida y su futuro. No, hay cosas que solo Dios puede solucionar. Y todo lo que nosotros hagamos, lo único que va a hacer es frustrar, lo único que va a hacer es distraerlos, lo único que va a hacer es que puedan secarse más. Entonces, por favor, hermanos, tengamos cuidado. La solución que ahora toma Ana está en el verso del 9 al 11, dice, antes tal vez, el verso 8 no dice que el Cana de consuelo. Y escuchen esto, el consuelo del Cana permite que pueda por un momento recuperarse Ana. Porque dice, como un resultado de ello, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en sí. Ese consuelo humano, ¿qué le permite? Le permite acercarse a Dios. Le permite un poco rebajar esa presión, esa carga. Y creo que eso es bien importante para los hermanos, ¿no? Para nosotros, que muchas veces necesitamos consolar. Y en ese consuelo muchas veces vamos a dar consejos, pero en la mayoría de las veces que yo he visto, solo necesitan oídos para ser escuchados. ¿No es cierto? Solamente necesitan esa compañía, o ese abrazo de hermano, o ese abrazo cariñoso solamente, para que ellos se levanten y vayan. Y una de las cosas más que quiero mencionar, necesitamos siempre direccionar al doliente, no pues digo, necesitamos direccionar al doliente a que vayan al Señor, no a que nosotros le solucionamos, a que vayan al Señor. Creo que a veces ahí es donde muchas veces nosotros caemos, algunos de los consejeros, ellos, no, nosotros queremos solucionar su problema, nosotros queremos ser los salvadores, ¿no? Así queriendo usurpar el lugar de Dios, usurpar su lugar de consuelo, ¿no? Sobre todo del Espíritu Santo. Él es el correcto, Él es el que realmente va a solucionar los problemas. Amén. Qué lindo. Posteriormente dice, la solución que da, dice, y se levantó Ana después, dice el verso 9, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a su pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¡Wow! Una de las cosas que yo veo y noto en esto, si bien es el consuelo del ser humano es lindo,
es aceptable y ayuda para acercarnos a Dios. Yo una de las cosas que veo es que el mejor camino, la mejor decisión que uno puede hacer es ir a Dios, ir a Dios. ¿Por qué digo que necesitamos ir a Dios? Porque yo veo que una de las cosas que hace es que, como dijimos, ¿no? Dios es el solucionador, entonces uno necesita acercarse. Por ejemplo, la solución que vio Ana en estos versos que hemos leído, del 9 al 11, Ana tuvo que ver varias opciones, me imagino, antes, ¿no? Por ejemplo, una opción era descansar en el amor de su marido. ¿Para qué ir donde el Señor? Ya es suficiente, ¿no? A veces los consuelos a eso llegan, sí, como que nos da esa paz momentánea y listo, ¿no? O de esa persona que no se entiende, o del amigo, o del hermano, no sé, quien te haya consolado. Pero qué lindo, es bueno valorar, pero no ha terminado. O otra opción que podía tener también Ana era la de pelear y vengarse de Penina, ¿no? Como que ella es justiciera. A mí nadie me va a hundir, ¿no es cierto? Yo no me voy a dejar, ¿no es cierto? Y se estrella contra todos, ¿no? Ana podía estrellarse contra Penina y estrellarse sobre todo con los hijos. Pero ella no toma esa opción. O podía pelearle al mismo Elcana con su mala actitud, manipulando sexualmente en sus intimidades. O no sé, tantas cosas. O decir sencillamente, no voy a ir, anda con la Penina, tanto que ya quieres, ¿no es cierto? Pero no, ella no toma esa opción, sino ella toma la opción de ir a orar a Dios en el tabernáculo. Esta última opción de Ana, ¿no? La que escogió de correr a Dios, pues ayuda, ¿no?, a que él pueda realmente distinguir esa esfera de los problemas, ¿no? Como decimos hace rato, hay problemas o necesidades que el hombre lo va a ayudar a solucionar, pero hay problemas o necesidades del ser humano que solo Dios puede, y eso entiende Ana. Ahora, el consuelo que realmente también encuentra con Elcana, Ana, pues se nota, ¿no?, que como decíamos hace rato, le ayuda a dar ese paso importante de ir a encontrarse con Dios. Necesitamos saber, ¿no?, que para acercarse a Dios en un momento así, necesitamos descargar, ¿no? Necesitamos amenorar esa presión que muchas veces nos oprime, no deja orar, no deja adorar, no deja. Y a veces así nos encontramos. Y qué lindo sería que en la iglesia tengamos hombres o mujeres que tengan ese discernimiento para realmente ministrar después del culto, ¿no? O citar un tiempo. Pero ahí ustedes saben, de acuerdo a la ansiedad, hay necesidades así importantes y urgentes ya, ¿no? Porque tal vez ha tomado la decisión, si no recibo una palabra tuya, Dios, voy a suicidar, como por ejemplo eso muestra que realmente necesitamos estar abiertos a Dios para decir, tal persona necesita, ve. Pero para ello necesitamos decir, Señor, dame esa agudeza, no afina mi discernimiento para ver la necesidad del hermano. Ahora, Elcana había hecho eso, bueno, ahí está con su voto. Bueno, más adelante en esa oración, ¿no?, encontramos que esta Ana hace un voto piadoso. Ana, después de consolarse en el amor del Elcana, comer, se va a orar a Dios, y con ese corazón tranquilo y apaciguado, define, ¿no?, su problema con Dios. La verdad que es muy lindo esto. Una de las cosas que yo veo es que cuando apacigua un poco eso, cuando hace que ese dolor no tome el control de la persona, entonces una cosa que sucede es lo siguiente. Tú puedes, con tus emociones alborotadas, desordenadas, tomas malas decisiones, pero con tus sentimientos apaciguados o con tus emociones apaciguadas, tú tomas mejores decisiones. Y es lo que le sucede a él. Entonces ahí delante de Dios va y no se deja desordenar, ¿no? Ella corre a Dios y honestamente expresa sus sentimientos. Y qué lindo digo, porque a veces cuando no hay esa paz, pues a veces nos estrellamos con Dios. Y a veces me ha pasado a mí, ¿por qué Dios?
¿Por qué? ¿Por qué has permitido si tú sabías? Si en tu omnisciencia tú sabías. O en tu omnipresencia tú has visto. ¿No? A veces nos estrellamos con un Dios como si Él fuera culpable. Pero no es así. Entonces la oración de Ana nos enseña algunas verdades que debemos tomar en cuenta, creo. Quiero referirme a 3. Por ejemplo, cuando dice en su oración, pone a Dios, ¿no?, por encima de todos sus sentimientos de dolor, sus sufrimientos y su angustia, ¿no? Le cuesta, ¿no es cierto? A uno le cuesta poner. A veces queremos siempre que nuestro dolor no sea atendido. A veces queremos, pero lo que dice aquí en su oración le dice algo muy lindo. El verso 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová, no sé, si te dignares mirar la aflicción de tu siervo y te acordares de mí, ¿una vez? De tu siervo, si te dignares, no sea, ya pues solucionando, no, si te dignares y te acordares, o sea, no necesitas poner en atención todo en mí, pero si te acuerdas y no te olvidas de tu sierva, no, sino que quieres a tu sierva un hijo varón. O sea, una de las cosas que yo noto, queridos hermanos, cuando digo que tenemos que poner, o sea, qué fácil es decir, no me entiendes. Qué fácil decir, menospreciar el consejo, decir, vos no me entiendes porque no estás pasando mis zapatos. Pero aquí Dios nos está enseñando a través de Ana que a veces tienes que hacer a un lado tu dolor, tu angustia. ¿Sabes por qué? Porque es que cuando tú no le haces a un lado a eso, o sea, no vas a permitir que Dios obre en tu vida. No vas a permitir que ese consuelo que pueda llegar a tu corazón de Dios. No vas a permitir que se solucione. Entonces eso creo que necesitamos, nos tiene que ayudar a meditar. Luego, dice, ¿no? Otro aspecto que también hay un salmista del Salmo 34, se dice, este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. Ahí está el salmista diciendo, es necesario hacer a un lado. Sí. Otro aspecto, colocar la petición, por muy sencillo e importante, bajo su voluntad, ¿no? Tu siervo, sin te dignar, nos muestra que más importante es su voluntad que mi voluntad. Pero cuando estamos apresionados, angustiados, siempre es, hazme. Si haces, hasta decimos esto, si haces, yo lo voy a hacer. Bueno, pero la petición que gira alrededor de Dios realmente es algo muy lindo, hermanos. Una de las cosas que también hacen, una verdad que también aprendemos, que toda petición gira alrededor de Dios, no gira alrededor de tu beneficio. Por ejemplo, su petición que era tener un hijo, que si le daba un hijo varón, escúcheme, si le daba un hijo varón, lo consagraría al servicio levítico de Dios. Todos los días de su vida, todos los días de su vida, ¿no? Significaba que, y levítico significaba que los levitas tenían un tiempo determinado. Dice que para el servicio tenían que entrar a los 30 años y a los 50 dejaban ya de servir a Dios, ¿no? Pero aquí Ana está diciendo todo su tiempo. Y les cuento que la vida de Samuel fue así. Todo su tiempo sirvió al Señor. ¿No es cierto? Ahora su consagración sería nazareo, alguien separado para Dios. ¿Cierto? Ahora, ¿qué quiero decirles esto? Aún en su petición, Ana renunció a ese beneficio. Le dijo, esto va a ser para ti. Si tú me das este hijo, esto va a ser para ti. Y lo voy a trabajar para que tú lo uses. Lo voy a consagrar. Qué lindo. Qué lindo. La verdad, me hubiese gustado terminar. Se terminó mi tiempo. Quiero dejarles algunas, o resumir de esta manera. Ser un adorador en medio del dolor no es tan fácil. No es fácil correr a Dios, no es fácil consolar, no es fácil, pero Dios quiere capacitarnos. Cuando nosotros ponemos nuestro enfoque, cuando nosotros ponemos nuestra mira en Dios, cuando no nos perdemos, no importa el tipo de valle de angustia que pasemos. Realmente yo me doy cuenta que la adoración se hace efectiva cuando nosotros ponemos nuestra mira y no nos distraemos. Noto que muchas veces nos puede distraer
el dolor, la angustia, la necesidad y apartarnos de Dios. Hermano querido, quiero que usted sea un adorador en espíritu y en verdad. Es lo que puedo decir. Y permítame orar con esto. Señor, gracias por este tiempo, por permitirme estar delante de ti. Por favor, bendice en el nombre de Jesús tu palabra y gracias también por permitirme entregar. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.